Significa porque ha seguido, porque siempre hay problemas para empezar, problemas para seguir y problemas para llegar al final. Veo algunas personas que están desde el principio, no sé si meterme en este charco, Carmita, Diana, Nancy, el apellido Nancy ya se me olvidó, te llamaba Orozco, pero no es Orozco. Cajape. Cajape. Me acuerdo de la lista de diezmos, ahí estaba siempre ya. Porque me salía mal el apellido. Y bueno, ¿quién más me puede quedar? Eliana. Eliana, cuando había... Vale. Orábamos con tu madre precisamente para que viniera a la iglesia. Algo no ha funcionado la oración. Y cómo no, Pipe, pero bueno, Pipe, aquí ya pastor y todo. Él era el ministerio radical completo cuando no había ministerio radical ni Madrid, y era el único. Y yo le daba célula y era obligado por sus padres. Y yo pensaba, digo, ¿qué va a ser este chico? ¿Qué va a llegar a ser en la vida? Nada, como ninguno de nosotros, gracias al Señor, estamos donde estamos, amén. Y ahora ya de pastor en Valencia, ayudándolo todo, me encanta qué cosas hace Dios a pesar de nosotros. Porque se tiene que ver la gloria de Él siempre. No podemos ser tan capaces ni tan listos, porque entonces la gloria no la vamos a quedar nosotros. Bueno, tengo un tema bastante interesante, que es cómo empezar dando fuerte, porque es que hay que pisar fuerte. Como decía Enrique, estamos en tiempos muy peligrosos. Vamos a ver que estos tiempos peligrosos empezaron con Adán y con Eva. O sea, que ya viene de atrás y se repiten muchas cosas, pero es que son nuestros tiempos y tenemos que hacer nuestra parte. También eran tiempos peligrosos cuando en Babilonia les dijeron a los amigos de Daniel que se rindieran, se humillaran y que adoraran a la bestia, y dijeron, pues va a ser que no, y dijo el otro, pues va a ser que vais al horno, y los otros dijeron, pues mira, me arrodillo. No, ¿a qué no fue así? Eran sus tiempos peligrosos, ahora están nuestros tiempos peligrosos. Pero a la vez, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y tenemos mucho, y por lo que veo, mucho más del espíritu, de lo que creemos, pero quizá menos de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está robando. Nos quiere robar. Yo creo que es imposible. Esto es una forma de hablar. Hay un mundo espiritual que no se ve. Es un mundo espiritual que se abre por el pecado, que se abre por las heridas. Igual que creemos en Dios, tenemos que creer en el diablo. Uy, no voy esto. Así que, ¿de qué voy a hablar hoy? Bueno, me tenéis que tener paciencia porque yo soy de esos que no ven. Para empezar, ni me haya puesto el pinganillo. Bueno, entonces, ¿tengo por aquí agua? Entonces, en realidad es el control, pero el control viene detrás un espíritu. Que lo llamamos el espíritu de control y que lo vamos a desarrollar lo más breve posible porque es un tema muy profundo. De hecho, nosotros tenemos materiales adaptados, se dan en célula y llevamos años hablando de esto. Por eso creo que es interesante empezar golpeando fuerte. Pues como dice el refrán, el que lo golpea primero. El espíritu de control, yo creo, si la Biblia no dijera que la raíz de todos los males es el amor al dinero, yo pondría ahí el espíritu de control. Porque está absolutamente detrás de todo. Y creo que es el problema de toda la crisis. Lo vamos a ir adaptando, este espíritu de control, a lo personal, a una persona, cómo afecta en una persona. Vamos a ver por encima también, no puede ser muy profundamente, pero sobre todo he intentado sacar la visión bíblica. La revelación es muy personal, pero sí la visión bíblica para no quedarnos solamente como en algo terapéutico, psicológico, tal. Hay puntos, lo vamos a ver rápidamente. Lo vamos a ver aplicado sobre todo a los 3 puntos que nos interesa, a la persona de forma personal, cómo opera este espíritu, a la familia, que nos interesa mucho la familia, y a la iglesia. De hecho, nosotros consideramos por la Biblia también que no puede haber una iglesia sin haber una familia, porque el plan de Dios es la familia. Por eso nos encanta el ADN que tenemos, porque es de Dios,
porque la CCI no solamente es una iglesia familiar porque queda bonito, aunque es muy necesario que la gente vea ahora una iglesia familiar, porque precisamente es una de las cosas que está siendo tan atacada en estos tiempos peligrosos. Pero quizá habría un punto que habría también que añadir, aunque Enrique para eso es muy maestro, cómo opera el espíritu de control en los gobiernos. Eso sí que yo lo voy a tocar por encima, pero vamos, que yo creo que en vez de hablar de nuevo orden mundial, que ya sabemos lo que es, yo pondría nuevo control mundial, que ni es nuevo, porque es muy antiguo, es control y es global. Y eso es una realidad. El que no lo vea, la verdad, que bueno, legión tiene, hablando de lo espiritual. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Dice la Biblia, Gálatas 5, Marcos, ¿tú lo estás poniendo ahí en la pantalla? Sí. Lo va a leer para mí, vosotros ya lo veis aquí, ya tenéis ojos, ¿no? Pero bueno, si alguno no viene más, resulta que los ciegos no solamente son los que no ven, sino los que tienen dificultades visuales, entonces pues vendrá bien para alguno. Lo que le va a venir muy mal esto es para los sordos. Entonces, ¿qué dice Gálatas 5? El versículo 13, la primera parte. 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese solamente es importante porque aunque nosotros tenemos un llamado de Dios que es a libertad completamente, es sí, ahora hay un solamente, es decir, que tenemos nosotros que hacer algo para que esta libertad no acabe siendo en otra cosa como los Gálatas, que empezaron en el espíritu y acabaron en la carne, y además podamos cumplir ese llamado que es amarnos. Y el amar no es un sentimiento, sino el amor es una decisión en todas sus condiciones. Es importante tener en cuenta esto, porque precisamente este espíritu del control lo que nos va a demostrar es que nos quiere esclavizar. Y nosotros hemos sido llamados a libertad, aunque parezca mentira por las situaciones y circunstancias que pasamos en algunos momentos, y a lo mejor siempre, porque si Jesús, siendo el jefe máximo, tuvo que padecer para conseguir algo que solamente podía conseguir, nosotros también tenemos que padecer por causa de esa justicia que nos ha sido regalada. Dice también en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Yo tengo los párrafos completos. ¿Lo estás poniendo en la pantalla? Sí. El párrafo completo para los que os gusta escribir y luego repasar estas cosas, pero yo me voy a quedar, por ir más rápido, con el versículo que me interesa para resaltar la idea, el versículo 17, ¿no? ¿Es, Marcos? Sí. 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pues no hay ningún equívoco en esto. Entonces, nosotros creemos en el Señor, no le vemos. El día que le veas, yo creo que estás viendo al enemigo, porque él se disfraza como ángel de luz. Y por lo tanto, donde está el Espíritu, lo que tiene que haber de ninguna manera es coacción, en ninguna manera tiene que haber opresión, en ninguna manera tiene que haber ningún tipo de manipulación, sino libertad. Eso es muy importante, porque esto lo vamos a tener que aplicando a áreas que son muy, y espero por el Espíritu Santo que seas redarguido de áreas donde llevas años esclavo y puedas ver un poquito la luz, por si acaso has sido engañado. Es un espíritu muy manipulador, lo vamos a ver ahora. Y el siguiente versículo, Marcos. Juan 6. El 31 y el 32. 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. 32. Y Jesús les dijo, de cierto, el 32, vale. 32. Sí. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y el 36? 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Es ese? Sí. ¿Qué pasaba aquí? Nos encontramos con que Jesús les traía una palabra de libertad y ellos ya creían que como eran hijos de Abraham, ellos ya eran libres, pero les está hablando de un mundo espiritual, aunque él enseguida les rebatía y se lo ponía con tal rotundidad
que ellos mismos al final lo que hacían era demostrar que eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque querían matarlo. O sea, decía, vosotros sois hijos, me parece que lo dice en el 40 y tantos. A mí me gusta el texto, la verdad es que quizá me complico con las predicaciones, porque es que creo que el texto te da lo que necesitamos escuchar. Por eso os quiero poner ahí el texto completo, porque si lo lees, cada versículo te va dando luz sobre realmente la importancia de lo que Jesús está diciendo en ese momento, a quién lo dice y en qué circunstancias. Y es bueno que nosotros nos veamos involucrados. Yo creo que esa es la mejor voz del Espíritu, vernos reflejados en lo que dice la Biblia. Ahora, también nos podemos reflejarnos precisamente en estos que son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacen sus obras. Y el diablo es homicida desde el principio. Y ellos querían matarlo. O sea, fíjate qué engaño, que querían matarlo. O sea, si yo tengo deseos de matar a alguien, yo creo que eso no es de Dios. Yo creo, no sé vosotros. No es de Dios. Pero bueno, el engaño está incorporado en este espíritu. Esto empieza, como decía antes, en Génesis capítulo 1, versículo... Es del 1 al 7, pero vamos a leer el versículo 5. Estamos hablando en la creación y ya hubo un problema, desobedecieron, ese sería el contexto, todos lo sabéis. Ya habían pecado, ya habían sido abiertos sus ojos, Dios les llamó, ya sintieron temor de Dios, y ya Dios tenía que inventar un plan B, porque el plan A no había funcionado bien. No por Dios, Dios nunca falla, lo hemos cantado antes, Dios nunca falla, pero sí el hombre fallamos. Entonces Dios ha inventado un plan B. Entonces, ¿qué les dice? ¿Qué le dice en este versículo a Eva? 5. Y llamó Dios a la luz día. No. Génesis, eso es Génesis 1:5. No. Entonces, vale, no es el 1, es el 3. Vale. 3, 5. Sí. 5. Sino que no sabe Dios que el día que comáis de él... Sino que sabe Dios... Perdón, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando Eva le decía que Dios les había dicho que no podían comer porque él decía que podían comer, todo ese jaleo de que son conversaciones que al final llevan a la confusión, y esa es la estrategia de Satanás, del diablo, llevarnos a la confusión, y hay mucha confusión, sobre todo hay tanta confusión por la mala información. De hecho, realmente podríamos hablar de desinformación o tanta información que al final acaba uno confundido. Entonces ya sabemos quién está detrás, porque Dios cuando habla a uno le queda como claro, aunque sean cosas tan difíciles de entender como el universo, como las cosas más sencillas de la naturaleza o de nuestra propia relación, le queda a uno como claro, porque la sabiduría de Dios no es como la sabiduría del mundo. Entonces aquí les dice que le dice la serpiente a Eva que podrían ser como Dios si comieran de ese fruto. Ah, amigo, ahí cambió algo. Ahí cambió que Eva toma el control, no la serpiente, no Satanás, toma el control que solamente le pertenecía a Dios, sobre todo para decidir lo que está bien de lo que está mal, el bien del mal. Eva es la responsable, luego le echó la culpa a la serpiente cuando todo se descubrió, pero para empezar ella la responsable. Cuando digo Eva también tengo que añadir a Eva, porque Adán también hizo par con ella. Adán no se puso los pantalones para una vez que se lo tenía que haber puesto. ¿Ha cambiado tanto la situación? No mucho, ¿no? Ahora, Dios primero fue a Adán. Fue a Adán porque tenía que ir a Adán. ¿Porque era más importante? No, porque no. Dios tiene muy claros los roles. Vamos a ver ahora también. Vamos a ver... Y entonces este control que tomaba era para no depender de Dios. Es decir, cuando yo dependo de mí, ya no dependo de otro. Yo estoy ciego, dependo de mi perro guía. Ahora no, porque está jubilado. Vengo con Belén y dependo de ella, en el tren, bajando el tren, subiendo el tren. Si yo dijera, no, ahora voy yo como se me da la gana, entonces el tortazo está garantizado. Bueno, claro, esto es obvio, pero en las personas que veis, en el tema del control, hacemos lo mismo. Vamos a nuestra manera y estamos metiendo la pata en dos cosas. Una, estamos intentando quitarle el control a Dios, que de ninguna manera vamos a poder, pero sobre todo estamos asumiendo un control para el cual no estamos preparados sin Dios.
Y eso lo sabe la serpiente y por eso estaba ahí buscando devorar a Eva y lo consiguió. Ahora, todos somos víctimas en mayor o menor medida del control y de sus consecuencias. Controlamos y somos controlados. Podemos decir, hemos sido controlados en nuestras familias, con nuestros padres, y al final acabamos repitiendo eso que tiene que ver con el control. Pero es interesante que lo veamos desde el punto de vista de la naturaleza, que es los versículos que estoy dando aquí, con respecto a la naturaleza pecaminosa o la naturaleza que hemos recibido de Adán. Por eso en la práctica todo es control, porque empieza ahí. Igual que ahí empezó la naturaleza pecaminosa que ha venido a nosotros, también el control ha venido sobre nosotros y es el problema del mundo. Si yo puedo rendir mi vida a Dios, no puedo, no. Si la rindo, entonces todo cambia en ese mismo momento, porque es una ley universal, que si yo le dejo el control a Dios en el área que sea, pero evidentemente tiene que ver con mi yo, con mi ego, con mis intereses, con mis gustos. Pero normalmente, ¿qué pensamos? Que los 10 mandamientos son para fastidiarnos. Y los 10 mandamientos, si te fijas, son copiados por muchísimas civilizaciones, aunque no han tenido la Biblia. ¿Por qué? Porque están en la conciencia del hombre. En ningún sitio te van a decir que robar es bueno. Bueno, te lo van a decir, pero hay una conciencia que el hombre sabe que robar es malo, que matar es malo, que mentir es malo, y a los niños pequeñitos, sin nadie enseñarles eso, a ellos les sale. Por eso podemos ver aquí una naturaleza, y la naturaleza de pecado. La Biblia es la que habla de todos los libros que podemos hablar espirituales o religiosos, es el que habla con más claridad de este asunto. Búscalo si quieres. Bueno, yo te quiero quitar tiempo, pero está claro que es el único libro que está hablando de esta realidad, ¿vale? Vamos a ver. Vale, aquí es donde me he equivocado, había puesto Génesis 3 y aquí es Génesis 1, justo al contrario. Hay gente que se equivoca, ¿eh? No sé si conocéis a alguno. Que dice Génesis 1, esto es muy importante, y Enrique nos lo dice muchas veces, sobre todo aplicado a un principio que está dado para la humanidad, no solamente para cristianos, no solamente para judíos. Este es un principio, es una ley universal, general, que Dios se ha comprometido con ella, que sí, lo sabemos de memoria, yo creo que lo podemos repetir, dejará... ¿Es ese, Marcos? Has puesto del 8 al 16. Pero el versículo... El destacado es el 16. Sí. Pero no, es el de "E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la menor para que se señorease". El 16, léeme el 16. Es el 16. ¿Ah, sí? Sí, no, pues dejará el hombre a su padre y a su madre. Te toca tirar de Biblia, ¿eh? Si no tienes Biblia, ponte a un cristiano, Marcos. Bueno, lo enumero porque y si no lo busquéis, mira, es un muy trabajito. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es un principio para toda persona. Últimamente lo está repitiendo mucho Enrique, eso, que Dios se va a comprometer aunque no se haya pasado. Ojo, lo que pasa que si ya es difícil mantener un matrimonio, digamos, bien, tal y como está siendo de agredido, con el Señor, imagínate sin el Señor. Pero los principios sí valen. El marido que ame a su mujer, la mujer que se sujete a su marido, eso va a traer consecuencias muy buenas sobre los hijos, de la misma manera que al revés. Pero aquí lo que estamos hablando, que el diseño de Dios es que el hombre, renunciando a su herencia cultural, casi toda, habrá cosas buenas, pues las cosas buenas no las quites. Ten cuidado porque a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno, pero nos quedamos con la parte que tiene que ver con las herencias de maldición, con las herencias culturales que no son bíblicas, pues todo eso es dejar al hombre a su padre y a su madre. Y entonces nos encontramos con una oportunidad de empezar una obra nueva, una vida nueva, dos personas como si recién fuéramos Adán y Eva. A ver si ahora no metemos la pata con el arbolito y con la serpiente, la vamos a meter. Pero es que estamos viviendo en un pacto que es superior a este, que es el pacto en Cristo. El pacto en Cristo significa que aquí, igual que Adán y Eva, pecaron porque se basaba en su esfuerzo para cumplir los mandamientos. Nosotros, ¿sabes lo que es la gracia? Que una vez entendí, es que ya no tengo que cumplir ningún mandamiento porque Cristo los ha cumplido por mí. Por lo tanto, tampoco puedo anular el pacto. Y Jesús se ha comprometido consigo mismo.
Por eso ahora estamos en un mayor pacto. Eso no significa licencia para hacer todas las cosas, no, eso significa para vivir en la gracia. Vamos a ver. La mujer en el matrimonio, no sé si ya me perdí un poquito con el versículo, dice, claro, es que aquí yo creo que lo he cambiado de sitio. Dice en Génesis 3 que, a ver si es que es el 16, Marcos. Sí, léeme el 16, sí. No, es que el 3:16, sí. 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Claro, me he cambiado el versículo, el anterior, ya os he hecho un lío, ya lo sé, pero quedaros solamente con el enunciado. Entonces aquí, como consecuencia de la caída, la mujer, yo luego podemos hablar lo que le dijo al hombre, pero ahí vamos a la mujer porque parece que a Satanás y a la serpiente le gusta acosar y atacar a las mujeres por una razón. No digo ni que son mejores y peores, pero sí creo que sois más sensibles. Y eso también para lo bueno, es decir, para escuchar a Dios también está bien. Pero en este caso lo que le pasó a la mujer, que de alguna manera queriendo controlar como Eva, porque yo estoy segura que Eva se lo planteó de tal manera a Adán, que Adán dijo sí, cuando Adán tenía que haber dicho no. Pero entonces cada uno le va a venir una carga, cada vez le va a venir una consecuencia. A Eva le viene una consecuencia, que el deseo de su marido iba a venir sobre ella y él se iba a enseñorear. Podemos aplicar todas las leyes que queramos de género, de golpeo, de violencia, y no van a funcionar en donde quieras, en cualquier religión, en cualquier país, en cualquier civilización, en cualquier sociedad. Esto se va a repetir y se va a repetir desde Adán y Eva. Nosotros sí podemos ya cortar con esta maldición por el pacto en Jesucristo. Eso es muy importante que lo tengamos siempre claro. Pero de ahí vienen todas esas consecuencias. Estamos libres de esa maldición, pero nosotros tenemos que ejercer cierta autoridad, sobre todo entender las asechanzas de este espíritu. Vamos a ver en Apocalipsis, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 2, cuando habla a la iglesia de Tiatira, le habla, dice, porque tengo contra ti, has hecho cosas buenas, pero tengo contra ti algo que es terrible y que nosotros lo hemos tomado ese nombre para usar el espíritu de Jezabel, porque tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, ahí no habla de espíritu, pero sí de unas características que hace dentro de la iglesia. Y de ahí hemos sacado el nombre al espíritu del control, le hemos dado también el espíritu de Jezabel, por las semejanzas que tiene en cómo influye, cómo afecta. ¿Vale? Eso lo tenéis en Apocalipsis 2. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo afecta el espíritu de control en las personas. Vamos a ver 3 puntos importantes. ¿Qué lo causa? Vamos a ver una lista rapidita, ni siquiera voy casi ni a desarrollarla, solamente para que los que apuntéis tengáis un poquito en orden las cosas, a pesar de mí. Punto 2. ¿Qué produce en nosotros y cómo opera? No sé si lo estás poniendo ahí, Marcos, el título. Sí, lo pone. Vale, entonces ya más fácil que tú lo veáis ahí. Para empezar, las heridas emocionales son puertas abiertas al mundo espiritual, y todos sabemos el ejemplo de que cuando yo tengo una herida que está abierta, se va a infectar si no la cuido, si no la tapo. ¿Por qué? Porque hay unos gérmenes que yo no veo, pero que los gérmenes sí van a ver la herida. Entonces, ese símil, esa figura, vale también para el mundo espiritual. Hay unas heridas emocionales, que lo vamos a ver ahora, por las cuales el mundo espiritual invisible, diabólico, es decir, demonios, van a aprovechar para entrar a la persona. Un cristiano no puede estar poseído, las personas sin Cristo sí. Es que la obra de Cristo es tremenda como para que vengan aquí algo, pero sí un cristiano puede estar oprimido. Oprimido es cuando yo hago una presión. Cuando yo quiero hacer algo, a veces los ciegos queremos hacer algo y las personas para ayudarte te cogen la mano, y eso es lo peor que puedes hacer. No le cojas la mano a menos que te la ofrezca, porque está aquí tapándole los ojos. Mis ojos son esto. Por eso me lleva la mano a la silla, por eso me pones aquí. Entonces el diablo nos quiere sujetar, nos quiere por medio de ligaduras para estar oprimidos, es decir, para no poder tener la libertad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso hay un problema. Entonces, rechazo. Y también
En la CCI hablamos mucho del rechazo y tenemos materiales de rechazo, pero en la Biblia encontramos por qué grandes hombres, grandes siervos han tenido esos problemas. Uno de ellos es Saúl. David tuvo mucho rechazo, pero Saúl supo canalizarlo bien a la fuente de la sanidad que es Dios. Jezabel, por ejemplo, fue rechazada por su padre. Parece ser que ella no quería casarse con Acab y fue obligada, y además a salir de su terreno, de su lugar de seguridad, y eso le causó a ella una herida que posiblemente ahí es donde entró en ella el espíritu de control, porque todo lo que hizo a partir de ese momento, hasta su propia hija también fue víctima de ese espíritu de control de su madre. Posiblemente ella se sintió como no amada. El rechazo es ausencia del amor de Dios, ausencia del amor basado también en disciplinas. Básicamente es falta de aceptación o una aceptación inadecuada. O sea, comprar a un niño no es amor. Eso se parece más a lo de Jezabel. Pero bueno. 2. Inseguridad. Si una persona insegura siempre va a ser una persona controladora. Podéis ir haciendo la listita, se puede repetir, se puede tener todos. Yo apostaría que ninguno, no, porque si no, no seréis personas. A lo mejor hay alguno aquí de la IA, inteligencia artificial. Pero si eres de la IA, pues a lo mejor no. Pero si sois personas de carne y hueso, pues yo creo que casi todos. Yo una vez estaba haciendo una lista bastante exhaustiva y de repente tenía todos. Y de verdad que lo hice sinceramente, ¿no? Luego me dio vergüenza que la gente me viera apuntándolo, pero lo tenía todos. Pero bueno, está bien. Si es que lo importante no es tener un problema, si lo importante no es poder ver ese problema e identificarlo. Pues criticar, manipular a otras personas, cuestionar lo que son, quitarles lo que tienen, por medio también de la boca, de la crítica. Esa es la inseguridad. Ponerme yo por encima de los demás. Sobre todo, tenemos sentimientos de que son una amenaza, que nos quieren quitar nuestro sitio, o que ellos los hacen mejor. Bueno, ¿qué os puedo contar de esto? Que espero que en alguno de los temas también se pueda desarrollar más. Fíjate el ejemplo de Saúl. Todo se activó en Saúl. Saúl llamó a David de la casa de sus padres para que le tocara la bandurria, no me acuerdo qué era, los músicos lo sabrán. ¿Qué tocaba David? El arpa, era el arpa. Pues el arpa. Aquí no tenemos arpas. Mira, ¿ves? Ya no somos bíblicos. Entonces, y todo eso está bien, pero luego ya le llamó y le dijo a su padre, pero ni me lo vamos, ahora se queda para siempre. ¿Por qué? Porque mató al Goliat, mató al gigante. Hombre, con este me quedo yo. El problema es cuando la gente empezó a tener éxitos y la gente canta una canción que nosotros la usamos mucho para danzar y saltar. ¿Cuál es? Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, y él lo oyó y dijo, este tío me quiere quitar el reino. Entonces ahí donde vemos una persona con rechazo y una persona insegura, tuvo celos, dice la Biblia, y entonces a partir de ese momento podemos usar también como espíritu de control la vida de Saúl, sobre todo en la época de David, porque es que está calcado. De hecho llegó a su nombre que acabó enloqueciendo. Y al final su forma de morir, pues como es el espíritu, que al que usa también lo destroza. Bueno, no me detengo ahí, solamente os doy estos puntos. Manipulación sería el punto 3, que es hacer lo que haga falta para conseguir lo que quiero. Y sobre todo, pues usando medios normalmente no muy lícitos, ¿no? Control. Hay control. También se vuelve normal porque nosotros hemos visto padres, madres que controlan, y entonces nos parece que es lo normal que para conseguir yo voy a usar el control en todas sus formas, o voy a usar el desempeño para demostrar que soy bueno, para buscar la aceptación de mis padres. Y una cosa es eso, que es querer ser bueno, y otra cosa es buscar la aceptación. Eso es muy peligroso y casi todos nos estamos moviendo en ese terreno. También es importante saber que para que haya, no lo podemos identificar esto con las mujeres, pero sí para que Jezabel o el espíritu de Jezabel pueda operar necesita el espíritu de Acab, que es un carácter pasivo. No tiene que ser necesariamente mujer o hombre, no tiene que ver con géneros. Sí se desarrolla más en la mujer por su papel. A lo mejor por eso el Señor le dice a la mujer, sujetaos, para que no caigan en ese espíritu de control.
Y a los hombres, ¿qué nos dice la Biblia? Que las amemos para que seamos un poco más activos, ¿no? Vale. Acab fue un hombre tremendo, un gran conquistador, hizo muchas obras y muy buenas, pero sin embargo era un hombre anulado, intimidado por su esposa. Creo que si nos da tiempo luego haremos un versículo. ¿Qué produce en nosotros este espíritu de control? En 1 Reyes 19, 1 al 8, vamos a leerlo rápidamente estos 8 versículos, porque de aquí vamos a extraer los siguientes puntos. ¿Qué produce el espíritu de Jezabel en una persona? Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8. Esto es después de la gran batalla y gran victoria que tuvo Elías, un gran hombre de Dios, tan grande que incluso fue de los 2, vamos a decir 3, incluimos a Moisés, que no vio la corrupción, que fue arrebatado. Y tuvo una gran victoria, pero después de la gran victoria, este espíritu le hizo caer estrepitosamente hasta el punto que no se le podía recoger ni con ni escoba y recogedor. Lo leemos, Marcos. 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ese es un WhatsApp que le envió Jezabel. Acab, tonto, no lo dejó visto. Bueno, lo dejó visto porque se fue sin contestar. ¿Qué dice el versículo 3? 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. 7. Y volviendo el ángel de Jehová... Era hasta el 6, ¿no? Hasta el 8, vale. 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, o sea que se fortaleció, pero para ir donde no debía ir, que luego sí fue un buen encuentro con Dios. Qué interesante es leer los capítulos anteriores, qué interesante es leer este capítulo entero y leer otros capítulos después. Pero la vida de Elías a mí me ha impresionado la última vez que lo he leído, porque he visto ahí además unos aspectos muy evidentes del arrebatamiento para la Iglesia, condiciones que tenía Elías y cómo fue arrebatado y por lo que pasó, y cómo además tuvo que enfrentar un espíritu de control en la figura de Jezabel, que yo creo que el anticristo es un espíritu de control seguro, pues eso lo llamaría control mundial o antiguo control mundial a lo que estamos viviendo. Porque va a controlar, pero de una manera no a través de una dictadura, a través de una dictadura militar, sino como lo estamos viendo. Entonces, es interesante que quizá, y a mí me gustó ver en Elías precisamente estas características, y Elías fue arrebatado sin pasar por la muerte, pero vivió en los procesos y pasó por una depresión. Bueno, vamos a ver qué produce. Miedo. 1, miedo. Una simple palabra, como decía, un simple WhatsApp, un emoticono, le puso a olvidarse de la gran victoria. Él acababa de matar a 400, a 800 sacerdotes y siervos, y no fue precisamente ese cansancio. Tenía el gozo y la fuerza, y había visto el respaldo de Dios. A veces nosotros los milagros, los grandes eventos o las grandes manifestaciones no es la seguridad de una victoria, aunque sí podemos aprender una gran lección, que algo va bien cuando Satanás se fija en nosotros. Pero tenemos que aprender a cómo saber tener claro esta guerra espiritual. 2, deseo de huir, lo hemos visto aquí. La única solución era huir. Dejó a su criado, le dejó sus cosas y se fue. ¿Y cuántas cosas más le dejaría? Pone en nosotros este espíritu el deseo de abandonarlo todo, de empezar en otro sitio. Da lo mismo, fíjate que es que ni lo pensó, podía haber vendido algo.
Yo conozco una persona bastante cercana que de la noche a la mañana se fue y ni vendió lo que había hecho durante bastantes años. De la noche a la mañana. Yo creo que algunos lo saben. Belén lo sabe, Emma también. Quique. Pues esa influencia, y no sé en nosotros si a nosotros nos ha pasado esto, deseos hemos tenido, ahora a lo mejor lo hemos hecho, pero que sepas que hay una buena noticia. 3, cansancio, agotamiento. El cansancio físico se vuelve fuerte, pesado, insoportable. Es más de lo normal. A todos nos encanta la camita y descansar, pero esto es demasiado. 4, dificultad para hacer las cosas, obstáculos, estorbos, bloqueo, opresión, impedimento, cosas que ya salen del corte normal de que todas las cosas, hay ese esfuerzo, todas las cosas hay que trabajar, pero sale algo que parece que se repite y es cíclico. Demoras y sobre todo, muy importante, los obstáculos para oír y, más importante, para obedecer. Es que yo no sabía, dicen a veces los niños, ¿cómo que no sabías? Te lo he dicho 40 veces. 40, 80, ¿no? Y no te he oído, no te has oído, lo que pasa es que eres un rebelde, que no obedeces, ¿sí o no, las madres? Que os toca amar los hijos, los padres decir también que sí, aunque no sea... Como a esos, ¿cuántos hijos tienes? Muchos. Estaban en una entrevista en la radio, ¿no? Bueno, y no sabes, si le habían llamado porque era el que tenía más hijos de no sé qué. María, ¿cuántos hijos tenemos? Dice, 7. Y no lo sabía, ese es el padre, Acab. Dice, ¿y cuáles son niños y cuántas son niñas? Hombre, hay que darte tanto detalle. María, ¿qué cuántos niños y cuántas niñas? Todos niños. 5, depresión, suicidio, es un espíritu de muerte. Veíamos que Elías quería morirse y eso que veía ángeles que le traían comida, que el mundo espiritual a veces no es suficiente para esos sentimientos tan profundos que produce este espíritu en nosotros. 6, pensamientos sexuales impuros. Ahí se libró Elías porque en un desierto no se iba a encontrar. Pero nosotros no estamos en un desierto. Y la pornografía, más todo lo que ahora está tan al alcance, pues imagínate. Pero nosotros ya no estamos hablando de lo que se hace, sino de lo que se piensa. Deseos, que personas que estaban sanas, que nunca habían tenido relaciones insanas, personas que habían sido sanadas, hay momentos que vuelven con una fuerza que tú dices, ¿pero de dónde sale esto? Si yo nunca, o si ya estaba vencido, bueno, pues aquí huele a espíritu de control. Es una forma de controlarnos por este espíritu con esos pensamientos y esos deseos que al final nos van a llegar, nos vamos a acercar como Eva, que se acercó, lo tocó y lo comió. Pero en los pasos es acercarse demasiado al pecado y tocarlo. Y hay un momento que ya no puedes echarte para atrás, sino que te lo comes. Pues este espíritu te va a llevar a que necesitas, a que sea agradable lo que Dios dice que es malo, lo que Dios dice que no es bueno, lo veas agradable. Por eso ves que se está repitiendo y ahí podemos sacar en un versículo tan sencillo tantas enseñanzas a nuestra naturaleza y no hemos evolucionado, ya eso ha quedado pasado, no sé, yo lo veo en mi vida todos los días, todos los días. Bueno, 7, idolatría. Al final, este espíritu nos quiere llevar que acabamos rindiendo culto a eso que precisamente necesitamos, a eso que vemos como la solución de nuestros problemas. El pueblo de Israel no quería subir al Sinaí, no quería mirar cara a cara a Dios y entonces enviaba a Moisés que fuera intermediario. Eso es idolatría. Fíjate que en el mundo católico tener como intermediario a la Virgen María, eso es idolatría. Cuando yo no puedo presentarme cara a cara con Dios, sobre todo después de la obra de Jesucristo que nos ha abierto, quitado el velo y nos ha llevado, entonces es que en mi vida hay una idolatría o una egolatría. O también cuando yo pongo a una persona a que ore por mí, que haga el trabajo por mí. ¿Pero por qué no será mejor que entremos nosotros a ver cara a cara a Dios? Nos cuesta, porque hay idolatría y porque ahí está la influencia de este espíritu. Fíjate que los discípulos, curiosamente, cuando enviaron a la madre, los discípulos, ¿quién fue? Juan, Santiago, enviaron a su madre para que le dijera a Jesús, cuando estés en la gloria, a ver si nos pones a la izquierda y a la derecha, una intermediaria. Pues ten cuidado también, que hay una cosa es que nos ayudemos en oración y otra cosa es que le quieres que el otro haga algo
que tú no te atreves a hacer porque no tienes esa comunión con Dios, pues aprende a ponerte a cuentas con Dios y hacer tus propias oraciones. Esto es peligroso y se repite mucho. ¿Cómo opera? Ya 8 puntitos rapiditos. Intimidación. Lo hemos visto aquí con Elías. Que nos intimida o hacer que intimidemos a otro. 2, autocomplacencia. Pone en nosotros egoísmo y egocentrismo. 3, obsesión, obsesiones, fijaciones. Nos incita a hacer cualquier cosa con tal de conseguir nuestros objetivos. Esto lo voy a tener yo y voy a pasar por encima de quien sea. Las drogas entran aquí también. 4, injusticia. Esto es uno de los pecados que Dios odia más, la injusticia. La injusticia es favorecer al inocente, perdón, al culpable y culpar al inocente, que estamos viendo aquí, que no me quiero meter en política. Pero es que los gobiernos están en esto, por eso estamos en un mundo injusto. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Ser justos en la medida donde llegue nuestro brazo, y eso es lo que le agrada a Dios. Toda injusticia que cometamos en contra, aunque no lo hayan visto, aunque nadie se haya dado cuenta, Dios lo ha visto y lo castiga o lo premia. Y quizá un castigo es dejarnos en manos de este espíritu. 5, abuso de poder. No, porque he puesto 5 aquí. Sí. 4, injusticia. 5, abuso de poder. Usar la posición y la autoridad para conseguir lo que quieres. Eso lo hizo Jezabel en 1 Reyes 21, para que lo que apuntéis, con la famosa viña de Nabob, que Acab la quería, el otro le dijo que no, porque eran de sus papás y le traía muchos recuerdos, le dijo que no, el otro se vino desagradado, se metió a la cama, la otra le dijo, Jezabel, ¿qué haces en la cama? Me ha pasado esto. Ahí se están moviendo, haciendo un guiso de espíritu de Jezabel y acá, que no veas, ya olía y todo, ¿no? Y tú eres rey de Israel, no te preocupes que tú vas a tener en nada esa viña. Y fíjate, si lo lees en el capítulo 21 y desarrollas todos los versículos, vas a ver cómo precisamente ahí todas estas cosas que estamos viendo las provoca este espíritu, ¿vale? Manipulación, mentira, culpa, lo vamos a ver ahora. Manipulación, hacer las cosas con intenciones ocultas. 7, falsas acusaciones. Todo eso lo vemos con la viña de Nabob y eso lo vemos en nuestras vidas constantemente. Cuidado, que un poquito de levadura engorda todo el pastel. 8, homicidio. Está dispuesto a matar este espíritu con tal de lograr su objetivo. Matar es físicamente, pero Jesús llevó el matar a solamente que yo le llame fatu a mi hermano. Imagínate si este espíritu de control no está más en nuestras vidas de lo que nos imaginamos. Y si no, por sus frutos. Mira, contaba un ejemplo de un chaval que era prometedor, estaba en una carrera muy buena. Había problemas en su casa porque su madre mandaba mucho y su padre se pasaba todo el tiempo fuera, trabajando o en otros sitios. En algún momento este chico entró en depresión y él intentó suicidarse varias veces. Su madre le preguntó, pero hijo, ¿por qué haces eso? Y él decía que es que él era como, para su padre no era nada, porque su padre siempre estaba fuera, no era importante, eso es lo que él decía, y esto es un caso real. Y entonces, había otras cosas más importantes. Él no se imaginaba que su padre lo que estaba era escapando, como hemos visto en una de las manifestaciones de este espíritu. Y la madre ya un día le preguntó, pero hijo, ¿por qué lo haces esto? ¿Por qué intentas suicidarte? ¿Qué no te hemos dado? Su madre siempre estaba haciendo prácticamente hacía todo, y él se comparaba con su madre y se veía en esa depresión que tenía tan inútil que se sentía fatal, porque no era parte de la solución, sino era otra parte del problema. Y entonces el hijo le dijo a la madre, ese fue el último intento y lo consiguió. Mamá, duele menos que la vida. La vida le dolía mucho y prefería quitarse la vida porque dolía menos. Qué fuerte, ¿no? A mí esto me puso los pelos de punta. Y todo desorden sexual, incluida la homosexualidad, es decir, cambio de roles, tiene mucho que ver con la influencia de este espíritu de control en los hogares.
¿Qué tiempo tenemos, Marcos? Ya, ¿no? Sí, queda poco. Vale. Entonces, habría que ver 2 puntos. Yo quería hacer esta lista un poquito exhaustiva porque vayamos identificando hasta qué punto estamos involucrados. A lo mejor no tanto y llegamos a extremos, pero bástese que haya un poco de control, un poco de rechazo, un poco de manipulación, es abrirle la puerta. Ya hemos visto algunos versículos como el plan de Dios en el hogar, en el matrimonio. Ahora sí, aquí es el famoso versículo de Génesis 3, y tu deseo será para tu marido. También lo podemos ver como el diseño de Dios para el matrimonio, cuando no vive los principios y los roles que Dios les ha puesto. Entonces, en Génesis 2, 24 a 25, es donde viene, y serán una sola carne. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirán, y aquí es donde son los principios y leyes que Dios ha establecido para que un matrimonio con hijos, porque siempre el propósito de Dios es que tengamos hijos para Dios. Ese es el propósito. No solo tener hijos, sino hijos para Dios. Y serán una sola carne, que esos son los hijos. Y qué interesante, estaban ambos desnudos y no sentían vergüenza. Cuando pecamos, lo primero que aparece es la vergüenza. Ellos tuvieron vergüenza de su matrimonio, vergüenza de sus cuerpos y vergüenza también de Dios. Eso es ya la primera consecuencia del pecado. Satanás siempre ha querido destruir los planes, los métodos, las ideas y los diseños de Dios, siempre. Y este espíritu de control es una estrategia de Satanás, porque no va a ir de frente, siempre va a venir con unas palabras, con unas conversaciones. Entonces, nosotros tenemos un problema. En Eclesiastés nos dice que mejor son 2 que 1. Y luego nos acaba diciendo que 3 todavía, un cordón de 3 dobleces todavía mejor. Nosotros hemos aplicado este cordón de 3 dobleces a muchas cosas. Un ayuno con oración, con dar. Pero también podemos pensar que si 2 son más que 1, ¿cuál sería el tercero? ¿Un hijo? Yo creo que sí también. La Biblia vale para muchas cosas. Pero es cuando ponemos al Espíritu Santo en medio de este escenario. Sin el Espíritu Santo es imposible que podamos discernir este espíritu y mucho menos echarlo, para poder caminar con esa libertad que hablábamos al principio. Ahora, aplicado en la iglesia, uno de los grandes problemas de hacer una iglesia como es la CCI es una iglesia de discipulado. Porque la iglesia de discipulado es quitar el rango que tienen la mayor parte de las iglesias tradicionales, que es 1, 3, 5 los que están, digamos, arriba, o un consejo de ancianos. No critico nada, ¿vale? No es cuestión de criticar, es cuestión de sacarle, pues, de acuerdo como lo dice la Biblia. Y sí parece que la iglesia multiplicadora, la iglesia de las células, va a traer mucha bendición, sobre todo porque no tiene que estar la persona en el mismo sitio, y también se previene también esa persona de tener ese control. Antes estábamos con Carlos ahí. No digo que sea un espíritu, y Carlos, estamos a gustito, y dice Carlos, me voy a ver si controlo un poco. Digo, no sabes lo que ha dicho Carlos, me has preparado el terreno. Digo, esto es de Dios. ¿Qué pasa? Que Carlos no puede quedarse con sus pastores, que está encantado que estemos aquí. ¿No hay gente que le ayude? Sí, veo que hay mucha gente, no es una crítica. Pero bueno, me ha llamado la atención la palabreja. Ahora Enrique tiene otra máxima. Vale, yo admito lo del control, pero que haya supervisión. Porque es que si no... Ahora, es muy importante que tengamos una relación con Dios a través de su gracia, porque quizá la clave está en la gracia. Todo lo hemos recibido por gracia. Todo lo hemos recibido por gracia. Tenía unos versículos ahí que ya no da tiempo, ¿verdad, Marcos? Han quedado unos cuantos en el tintero. Esto lo dejo pendiente para que ya otro año me invitéis y acabo la segunda parte. Porque en la iglesia es donde precisamente está... Lo que pasa es que, mira... También ella me decía, no me lo ha llegado directamente a decir, pero yo sé que a ella le gustaría que aplicáramos bien este espíritu de Jezabel a la iglesia, porque es que lo vemos en las células, lo vemos en cualquier delegación, lo vemos en cualquier cosa, y sobre todo en la motivación para hacer las cosas. Y lo hemos visto en esta lista. ¿Cuál es la motivación? Y el problema es que se olvida que nosotros recibimos de gracia y damos de gracia. Por eso, cuando una persona, las cosas no son como parecen. Parece que en el redil todo fluye.
y no fluyen las cosas, fluye el Espíritu Santo y entonces lo que era para una desgracia se convierte en una bendición y así es para mí la CCI desde el minuto 1. No somos los mejores, no somos perfectos, gracias a Dios, que en nuestra debilidad vemos la obra del Espíritu Santo, veo la obra del Espíritu Santo en CCI Barcelona. Hubo problemas para que la gente aceptara a Carlos y a Natalia en su momento, pero es que es el Espíritu Santo el que llama. Doy las gracias por los que han permanecido fieles a pesar de todo, de ellos mismos también. Algunos han vuelto, me han dicho. Gracias por los que han venido nuevos, si estáis viniendo y vas a traer, porque esto es obra del Espíritu Santo. Aquí está la creen de la creen, Quique y Emma, no nosotros, obviamente. Ya está aquí, ya está el Espíritu Santo y esto va a funcionar. Sí, porque Dios ha puesto las cosas en orden. Y Cristo dice que dio dones. ¿Quién dio los dones? ¿Enrique? ¿Quién dio los dones? No sé. No quiero hablar de política. Pedro Sánchez. Él sí que... Bueno, no voy a hablar más de espíritu de control, que me lío. Él dio dones a los hombres y constituyó, dice en Corintios, a unos apóstoles, a otros tal, a otros les dio. Y si Él lo da, ¿por qué le da a este y al otro? Ese es su problema. Tiene la característica de siempre escoger a lo más vil y menospreciado del mundo para que quede como claro quién es Dios y quiénes somos nosotros. Elías era un pobrecito hombre. Joder, para ser un pobrecito hombre, sí, si una señora con un mensaje de una línea le manda al desierto, tanta casa, tanto finca y tanto castillo, al criado le deja todo. Hombre, eso lo sé hacer yo. Porque esto es muy grande, es que es un espíritu, es que es Satanás mismo. Nos estamos enfrentando. Por eso nosotros, manada pequeña, ovejitas, vamos a estar firmes y vamos a ser cuidados. ¿Tú te crees que la estrategia es Jezabel le cortó la cabeza a Elías? Ni una uña le cortó. Elías fue al camino equivocado, pero se encontró ¿con quién? Con la persona adecuada, que es Dios. El ministerio de Elías fue tremendo a partir de ese momento, porque ya no era él, era Dios diciéndole, le mandó a otro sitio, ni siquiera tuvo que enfrentarse a Jezabel. Yo creo que Dios nos va a mandar a cosas mientras estemos en obediencia, como dice la Biblia, que ni ojo vio ni oído yo. Ahora, la clave está en esa comunión con el Espíritu Santo, que es el que te hace ver la gracia de Dios en tu vida. Y esa gracia deshace las obras de las tinieblas. Yo una vez estaba completamente imbuido en unos pensamientos negativos, tan negativos y tan opresivos, que es que yo no sé, había orado, había leído el material había leído 8 materiales, había hecho ayunos, diezmos, siembras, de todo, y esos pensamientos negativos no se iban. Y de repente yo escucho en mi corazón, Dios es grande, Dios es bueno. ¿Tú sabes lo que es de repente cuando nace el sol y se van todas las tinieblas? Digo, esa canción la voy a escribir, Marcos, apúntala. Dios es grande y Dios es bueno. Se fueron en ese momento. Hasta el día de hoy no he vuelto a tener esas tinieblas en mi corazón. No sé si era un espíritu, 5.000, una legión, Satanás, control, pero que salió. Y en un segundo percibí toda la claridad y vi cómo no es una obra de hombres, pero eso sí, es una obra de personas que se humillan, que buscan la unidad, que buscan no controlar aunque apetece, que tenemos muchas tendencias. Vamos a orar, porque todos somos lo que hemos visto, nos reproducimos según nuestra especie. Esos son dichos de refranes, pero la Biblia dice que lo que Dios limpió, tú no lo llames sucio, no lo llames inmundo. Que Dios se renueva como la naturaleza, cada mañana sale el sol y se disipan las tinieblas, se renueva en su pacto contigo a través de Jesucristo día a día. Y quizá las tinieblas que tú has vivido hasta el día de hoy no tienen por qué seguir, pero sí tienes que tomar una decisión, y esa decisión se toma de rodillas con Dios. Y entonces la gracia del Espíritu Santo. Vamos a orar, amado Dios, precioso Dios. Es una obra demasiado grande, no hay fuerza. Como decía el rey, no hay fuerza en mí ante tan multitud. Y estamos hablando de un gran ejército que rodeaba a Israel. Y yo digo esto cada paso que voy a dar, Señor, porque todo se me hace tan grande.
Y yo escucho la voz del Espíritu que dice, para que te hagas pequeño. Porque cuando tú eres pequeño, entonces yo soy grande. Eso dijo Juan el Bautista. El que tenía el legado de Elías para ir a transformar las familias. Volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo creo, entre otras cosas, por eso el énfasis, que yo sé que le gusta a Emma, del discipulado es muy importante y no lo he podido tocar mucho, pero sí me decía que buscáramos que el Espíritu Santo haga algo en nosotros. Pues yo mi oración es que tú, Espíritu Santo, hagas algo en nuestras familias. Porque Él empieza por ahí. Porque qué difícil es ir a orar, a predicar. Qué difícil es hacer cualquier cosa, a evangelizar. Y mi casa está todo destruido. Pero ya no es mi casa, sino mi corazón está destruido por todas estas artimañas. Y aún peores, casi ni podemos nombrarlas. Satanás tiene una estrategia que es por el pecado entrar en nuestras vidas. Pero también tiene otra más sutil, que es que por espíritus de manipulación, de presión, de intimidación, a los cuales yo te pido, Padre, que hoy, en el nombre de Jesús, por esa sangre, ese pacto sempieterno, que se repite y se repite hasta que tú vengas y ya definitivamente estemos en esa obra perfecta, yo te pido que quites todas tinieblas, este espíritu de control, y que la libertad que vamos a sentir aquí, por tu espíritu, Señor, empiece, Señor, limpiándonos de toda contaminación de carne, de toda contaminación de ídolos, de toda contaminación de Jezabel. Perdónanos si hemos abierto las puertas, si hemos sido débiles. Perdónanos si hemos creído que necesitamos esas cosas, esos ídolos, esos placeres. Perdónanos si lo repetimos hoy en otra vez. Hoy quiero empezar una obra nueva y sé que te necesito a ti, Espíritu Santo. Disipa las tinieblas en este lugar para que podamos verte claramente, cara a cara, sin intermediarios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.